Proverbios dice, el capítulo 18 de Proverbios, versículos 23 al 24, dice de la siguiente forma: el pobre habla con ruegos, mas el rico responde rudezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Un día Dios decidió hacerse amigo de nosotros. Dice así el apóstol Pablo en el versículo 7 al 12 del capítulo 1 de Efesios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra eterna, tu palabra que no se equivoca. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que me escondas bajo la sombra de la cruz, que me des las fuerzas necesarias para predicar tu palabra. Llega a nuestras necesidades, llega a nuestro corazón, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Las increíbles bendiciones de Dios, aquellas que la semana pasada decíamos que las teníamos que reconocer con humildad, con gratitud y con entusiasmo, son esas bendiciones de las cuales nosotros tenemos que ver que descienden por una decisión soberana de Dios. Y esa decisión de Dios se basa en su profundo amor y redunda en lo que hablamos ahorita de la amistad. Pablo nos dice que en ese amado que hablamos la semana pasada es en el que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es interesante porque cuando hablamos de muerte expiatoria, cuando hablamos de sangre como intermediario o como una forma de satisfacer el pecado, estamos hablando de prácticas continuas que rodeaban al pueblo de Israel. Los pueblos paganos sacrificaban niños, sacrificaban también animales. Pero la Biblia dice que los animales que sacrificaban los judíos era un tipo del verdadero sacrificio que iba a ocurrir en la persona de Cristo Jesús. Es en ese sacrificio es que nosotros recibimos el perdón de pecados. Pero cuando hablamos de perdón de pecados, estamos hablando de una decisión
de parte del ofendido de entregarlo todo por nosotros. Y cuando hablamos de entrega total, hablamos de la amistad. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice, según las riquezas de su gracia. Cuando leía ese versículo, según las riquezas de su gracia, me preguntaba cómo se puede agotar las riquezas de la gracia de Dios. Dios entregó a su Hijo, lo entregó todo, entregó el cercano de su corazón, lo sacrificó en una cruz, pero dice el apóstol Pablo, añade, según las riquezas de su gracia. Hendrickson menciona una imagen para esto. Él dice que nos imaginemos a dos personas muy ricas. A esas dos personas se le pide que contribuyan a una buena causa. Ambos dan de sus riquezas, dice Hendrickson. Pero añade, el primero, sin embargo, dona una cantidad miserable, muy lejos de lo que de él se esperaba. Este solamente da de su riqueza, pero no conforme a sus riquezas. El segundo es generoso con sus donaciones hacia cualquier causa noble y da conforme a sus riquezas. ¿Sabe algo, hermano? Dios no solamente entregó a nuestro Hijo, a su Hijo, sino que Dios, según su riqueza, lo entregó todo. Él decidió un día ser nuestro amigo. Dentro de las maravillosas bendiciones de Dios, nosotros somos amigos de Dios. Como dice Proverbios, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde rudezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Dios no decidió ser un conocido de nosotros, no decidió dispensar sus gracias en forma común sobre su cuerpo, sino decidió ser nuestro amigo y dispensar una gracia especial sobre su pueblo. ¿Sabe qué dijo Jesús una vez? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia de Dios sobreabundó sobre nosotros con toda esa sabiduría e inteligencia de Dios. Y añade el apóstol Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y es muy importante lo que dice este versículo. ¿Sabes? Tú no merecías ser amigo de Dios. Yo no merecía ser amigo de Dios. Tú merecías el castigo eterno, el infierno. Tú merecías mantenerte como enemigo de Dios, como dice la Escritura. Pero el apóstol Pablo nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según porque Él quiso, y Él se lo había propuesto en sí mismo. Él había declarado y había decidido ser nuestro amigo. Estaba decidido a entregarlo todo. Estaba decidido a entregar su mayor tesoro, que era su Hijo. Estaba decidido a derramar toda gracia sobre nosotros. Esa es la poderosa amistad que Dios tiene con nosotros. Esa voluntad de Dios
nos lleva más allá de la amistad. En el versículo 10 el apóstol Pablo nos dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oiga, y aquí hay algo muy profundo, el versículo 10, muy profundo. Por eso es que es difícil conseguir un amigo. ¿Oyó? Los beneficios que ganó Cristo, nuestro amigo, lo que hizo Cristo por nosotros y lo que va a recibir Cristo, nosotros somos coherederos con Él. Así es la amistad de Dios por medio de Cristo. No es una amistad simple, es una amistad total, es una entrega total. Todo lo mío es tuyo. Todo lo que hizo mi hijo por ti es tuyo. Todo lo que ganó mi hijo es tuyo. Eres coheredero con Cristo, dice la Biblia. Un día todas las cosas serán reunidas en Cristo y uno de los que vamos a ser reunidos somos sus amigos. No es una parte de las cosas, no son 3/4 partes de los eventos, es todo. Por eso Pablo dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso Pablo en el versículo 11 vuelve a hablarnos de la predestinación. Esto no es para todo el mundo. Estos son para los amigos de Dios. Para aquellos que Dios ha decidido ser su amigo. Nosotros somos herederos porque somos amigos de Dios por decisión de Dios. Por eso es difícil conseguir un amigo. Porque un amigo lo entrega todo. Un amigo se duele contigo. Un amigo llora contigo. Un amigo soluciona contigo. Y un día Dios decidió llorar con nosotros. Y un día Dios decidió acercarnos a nosotros. Y un día decidió Dios ser nuestro amigo. Pablo dice en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, mire qué interesante, herencia. Todo lo que Cristo hereda, nosotros lo vamos a heredar. Porque dice Pablo, habiendo sido predestinados conforme al propósito, al decreto del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire cómo dice ahí, no es por tus obras, no es porque Dios vio que tú ibas a creer, no es por tu fe raquítica, no es por tu amor, no me digas que amas a Jesús y que por eso mereces lo que recibes. Tu amor siempre será imperfecto, mi amor hacia Jesús siempre será imperfecto, pero el amor de Dios siempre será perfecto. Por eso no fuiste tú que decidiste ser su amigo, Él decidió ser tu amigo. ¿Sabe? La semana pasada Pablo enfatizaba que uno de los grandes misterios de la predestinación era para que nosotros camináramos en santidad. ¿Y sabe algo? La amistad que Dios ha establecido con nosotros es para vivirla en santidad, para accionarla en santidad. Por eso en Mateo 25 es interesante cómo Cristo se refiere a esa amistad. Mateo 25, los versículos 34 al 46, mire cómo dice Cristo de esa amistad. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y mire cómo añade, porque tuve hambre
y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, mira qué interesante, los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo fue eso, Señor? ¿Cuándo ocurrió eso? Yo seguía mi vida, yo estaba en la iglesia y ayudaba a mis hermanos. ¿Cuándo yo te vi a ti, Señor? Y Cristo añade: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y aquí hay algo bien profundo, hermano. La amistad que Dios establece contigo es una amistad de salvación. Dios solamente es amigo de los predestinados. ¿Oyó? El mundo es enemigo de Dios, pero Dios es amigo de los suyos. Y todo aquel que le hace bien al amigo del gran amigo, se lo hace a él. Pero van a haber otros, hermanos. Añade Cristo. Mire cómo añade Cristo. Entonces dirá también a los de la izquierda. De aquí es que viene esa tradición que los zurdos se pierden, ¿oyó? Los otros días Cristinita le decía al papá que como el papá es zurdo, que no iba para el cielo, y él preocupado dijo: eso dicen por ahí. Oiga, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Sabes algo, hermano? Las grandes bendiciones de Dios, las que nosotros tenemos que aceptar con humildad y gratitud, con entusiasmo, como dije la semana pasada, ¿sabes algo? No te pertenecen. Tú no eres dueño de nada. Dios te la da por esa riqueza, la riqueza de su gracia, conforme a la riqueza de su gracia. Porque Dios te ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, dice el versículo 11. Por eso el apóstol Pablo termina con el versículo 12 en una forma magistral: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Toda la gloria es para Dios. Toda la honra es para Dios. Los dones que Dios ha derramado para que sirvas el cuerpo es para glorificar a Dios. La amistad que Dios ha establecido contigo es para que glorifiques a Dios. Las grandes bendiciones de Dios, hermanos, son para ti solamente por su gracia. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Te pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que atesores esa palabra en nuestra vida y que la vivamos, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.